Cuando un poro, un canalcito para agua, ¿sí? La reabsorción del agua va a ser un proceso activo o pasivo. Passivo, sim? Que necessito então para puxar a água da urina e trazê-la de novo para dentro? Uma gradiente osmolar, sim? Eu necessito de uma gradiente osmolar, de maneira que a orina tiene que ter uma osmolaridade maior ou menor que a médula del riñón. Se eu quero puxar a água para dentro, a orina tem que estar mais diluída que a médula de mi riñón. ¿Sí? Por suerte, la médula renal es muy concentrada gracias al mecanismo de contracorriente del asa de Henle. ¿Sí? Entonces, si yo coloco una aquaporina, a médula aqui é muito osmolar e a água vai começar a desplazar-se desde a orina hacia dentro de la célula principal. Salud. De la célula principal hacia la médula renal y de la médula renal hacia la sangre. A medida que yo estoy trayendo de vuelta el agua hacia la sangre, ¿qué va a pasar con la osmolaridad plasmática? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. ¿Qué va a pasar con la secreción de la hormona antidiurética? Correcto. El efecto de la hormona corrigió mi estímulo secretor. ¿Entendiendo? Preguntitas hasta ahí. Súper facilito. Muy fácil. Ahora, ¿qué relación? Analicemos dos factores. Entonces, puedo decir que por efecto de la hormona antidiurética, por efecto, ya cumplió su función. ¿Qué ocurre con la osmolaridad plasmática? Disminuye. Pero la osmolaridad urinaria aumenta. Excelente. Esta aula podría haber sido un correo electrónico. Es tan fácil. Ahora, si yo soy un individuo que vive en un estado hiperglicémico, hay un montón de glucosa en la sangre, glucosa se filtra por el glomérulo renal. Se filtra, pero normalmente se reabsorbe completamente en la porción proximal de la nefrón. ¿Sí? Normalmente. Pero si yo tengo mucho azúcar, va a superar la capacidad de esta nefrona proximal de reabsorber todo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Mayor cantidad de glucosa va a comenzar a llegar a la nefrona distal. ¿Sí? Y va a comenzar a puxar consigo ¿qué? Agua. ¿Está bien? Como ese azúcar está llevando mi agua, ¿qué va a pasar con la osmolaridad plasmática? Está llevando agua, está llevando mi agua. ¿Sí? Va a elevar la osmolaridad plasmática. Se eleva a osmolaridade plasmática, quem vai entrar no campo? A hormona antidiurética. A linda hormona antidiurética vai vir até a célula principal, colocar o canal de água,
¿va a funcionar esa aquaporina? No de manera eficiente. ¿Por qué? Porque ahora a orina es hiperosmolar. ¿Sí? Entonces el individuo orina un montón. Pero la orina es concentrada o diluida. Concentrada, es muy concentrada. Correcto. Por eso es que si yo quiero cortar esto, ¿qué tengo que hacer? Controlar la glicemia. ¿Sí? Las sales se van a reabsorber porque eso no está por culpa de la diabetes incrementando. ¿Sí? Então, a glucosa começa a chegar aqui, a urina mais concentrada do que deve e começa a levar consigo água. ¿Sí? Orina mucho, deshidrata más todavía. Secreta hormona antidiurética, faz porra nenhuma. Se a hormona antidiurética não funciona, o que vai acontecer? Qual o seguinte passo do hipotálamo para melhorar esse estado de desidratação? Sede. E muita sede. ¿Sí? Porque não funciona mi primer mecanismo de defensa contra la hiperosmolaridad. De ahí que el individuo, como la hormona antidiurética ya no corrige la hiperosmolaridad, el hipotálamo va a estimular bastante la sed y el individuo toma muchísima agua. Polidipsia. ¿Está bien? Entonces, el mecanismo que produce poliuria en el individuo con diabetes mellitus es un arrastre osmolar de agua. ¿Sí? ¿Por qué toma mucha agua? Porque su hormona que debería protegerla de deshidratar no puede absorber fácilmente agua en este estado. ¿Sí? Lo único que le queda al hipotálamo es tomar y tomar y tomar y tomar y tomar. ¿Sí? ¿Entendimos? ¿Sí? Entonces, piensen de la hormona antidiurética, hormona de vida media larga o corta. Cortita, efecto cortito, 5 o 10 minutos a reventar está funcionando. Después ya desaparece de nuevo. ¿Sí? Eventualmente el agua va a salir de nuevo en la orina, secreta otra vez hormona antidiurética. Y todo día está así. Todo día está secretando un poquito de hormona antidiurética, reabsorbo de vuelta el agua, pierdo otra vez el agua, reabsorbo otra vez, hasta que ya no hay suficiente para reabsorber y ahí recién aparece la sed. ¿Sí? ¿Ahí estamos bien? Por eso es que en condiciones normales la secreción de la hormona antidiurética es muy bajita. ¿Sí? No necesito mucho. ¿Sí? Si la volemia, recuerden que cambié ahora de término, ya no estoy diciendo osmolaridad. Si la volemia, volumen plasmático, se reduce a más de 20%, ahí la secreción de hormona antidiurética incrementa bastante. ¿Entendieron lo que acabé de decir? ¿Sí? Si el volumen plasmático se reduce mucho, ahí recién voy a secretar un montón de hormona antidiurética. Les hago una pregunta. ¿Cómo demonios sabe el cerebro que la volemia está cayendo tanto así? ¿Qué receptores? Receptores que van a estar no vaso sanguíneo, receptores mecánicos, vasoreceptores. Normalmente otro estímulo que recibe el hipotálamo es un estímulo inhibidor tónico de los vasoreceptores carotídeos y aórticos. ¿Sí? Ahí sí se relaciona con la volemia. ¿Sí? Por eso, principal función es control de la osmolaridad. ¿Sí? En casos extremos, los vasoreceptores que se activaban cuando había distensión de la arteria están inhibiendo la secreción de hormona antidiurética. Entonces, solamente cuando hay hiperosmolaridad secreta un poquito, más un poquito. ¿Sí? Si la volemia cae, los vasoreceptores desligan, esta inhibición desaparece y ahí se secreta grandes cantidades de hormona antidiurética.
ahí y solo ahí recién tiene ese efecto vasoconstrictor. ¿Está bien? Por eso, si es una función de la hormona antidiurética, no es su función primaria, ¿sí? Porque ya en ese contexto de 15-20% de reducción de la volemia, ¿cuál sistema ya está activo? Diminuição da perfusão pela artéria aferente do rim. Secreta o quê? Renina. ¿Sí? La vasoconstricción con esa reducción de la volemia ya está siendo dada por la angiotensina 2. ¿Sí? La vasopresina ya no está haciendo porra nenhuma de interesante. ¿Sí? Pero sí puede tener ese efecto. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Por eso van a ver que hay otros tipos de receptores para la hormona antidiurética en el músculo liso de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Pero no es una función primaria de la hormona. ¿Preguntitas? Ok. Tiene una cara muy seria hoy. ¿Qué pasó? ¿Cansazo de qué si no tuvieron aula? Prova. Prova entendo. Esqueci disso. Un profesor poco empático. No se sabe el mecanismo directo, pero es también un factor inhibidor para la secreción de la hormona antidiurética. No se sabe si es por acción sobre las células que actúan como osmoreceptores o si es inhibición directa sobre los núcleos que producen la hormona antidiurética. Pero sí hay una inhibición de la secreción de la hormona antidiurética. ¿Sí? Por eso es que cuando empiezo a tomar, ¿qué pasa con la diuresis? Aumenta y no para de aumentar. Orino cada rato. ¿Y orino una orina concentrada o es casi agua? Porque la hormona antidiurética no está siendo secretada. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, los trastornos que sí se conocen de la hormona antidiurética y tienen efecto clínico importante son su hipersecreción y su insuficiencia. Esqueci do meu cafezinho. Ahora sí. ¿Cómo? Sí. Va a continuar funcionando, pero los diuréticos, ¿qué suelen hacer? Cortan la reabsorción de electrolitos para que los electrolitos puxen agua. ¿Sí? No están tocando directamente con la reabsorción de agua. ¿Sí? Y generalmente se hace dentro del contexto de un individuo en un estado con volemia elevada. ¿Sí? Lo que suele ocurrir con el uso de diuréticos es que, dependiendo de qué tipo yo tengo, yo estoy tocando electrolitos, porque lo que está haciendo es evitar la reabsorción. ¿Sí? Entonces puede ocurrir que eu estou retendo muito sódio, ou estou excretando muito potássio, ou estou retendo muito potássio em algunos. Geralmente ya son trastornos de electrólitos. ¿Sí? Bueno, entonces voy a tener para toda hormona un trastorno de exceso de secreción, a hipersecreción de hormona, ¿sí? Y a falta de hormona, a insuficiencia de hormona. ¿Sí? La insuficiencia, ¿qué significa ese término? Que no se produce la hormona, no hay la hormona. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre insuficiencia con resistencia? El vizinho está con todo hoy.
Sexta-feira para ele. E vocês aqui encerrados ouvindo um doido falar. Qual a diferença entre insuficiência e resistência? Excelente, ¿sí? En la insuficiencia no existe la hormona, ¿sí? O se produce muy poco. En la resistencia existe el producto de la glándula endocrina, pero el tejido carece de receptores o a resposta intracelular está afectada, ¿sí? Como es el caso de la diabetes mellitus, ¿sí? A diabetes mellitus tipo 1 é uma insuficiência, ¿sí? A diabetes mellitus tipo 2 es inicialmente una resistencia. Entonces, hoy en día se le llama directamente insuficiencia de hormona antidiurética o resistencia de hormona antidiurética, ¿sí? Pero en la mayoría de los libros, no, tengo vergüenza. En la mayoría de los libros van a encontrar la insuficiencia o resistencia de la hormona antidiurética como diabetes insípida. Término diabetes básicamente significa desgaste por la orina, ¿sí? Es el individuo que orina un montón, ¿sí? El paciente con diabetes mellitus orina mucho, ¿sí? Pero su orina es dulce, muy concentrada con azúcar. Esto es puro agua, ¿sí? ¿Ahí está muy bien? La insuficiencia de la hormona antidiurética es problema ¿a dónde? ¿A dónde se produce la hormona antidiurética? El sistema nervioso. A insuficiencia da hormona antidiurética é conhecido como diabetes insípida central. Ou neurogênica também van a encontrar. E a resistência, o problema está onde? No tecido alvo. Quem era o tecido alvo? O riñón, ¿sí? Essa vai ser nefrogênica. ¿Bien? ¿Cuál va a ser la característica del individuo que tiene diabetes insípida? No hay hormona antidiurética. ¿Qué es lo que él hace todo el día? Está haciendo. Correcto, está orinando mucho. La característica principal va a ser individuos que orinan un montón. ¿Qué diferencia va a haber entre la osmolaridad de la poliuria de la diabetes insípida con la diabetes mellitus? A poliúria na diabetes insípida é uma urina hiperosmolar ou hipoosmolar. É puro agua. ¿Está entendiendo? ¿Sí? No es que yo estoy perdiendo agua por querer perder agua, es que simplemente esa nefrona distal ya no reabsorbe el agua, ¿sí? A diferencia de un arrastre osmolar como en el caso de la diabetes mellitus. ¿Sí? ¿Ahí está bien? Si él está perdiendo mucha agua por la orina, lo que vemos aquí, diabetes insípida. ¿Orina diluida o concentrada? Diluida. ¿Sangre diluida o concentrada? Se concentra. Correcto. ¿Pero qué hace el paciente? O glup, glup, glup. Toma agua, ¿sí? Esa agua va a volver a normalizar la osmolaridad plasmática. Por eso la osmolaridad plasmática va a venir normal cuando el paciente ingiere agua. Pero si yo le restringo la ingesta del agua, ¿ahí qué va a pasar? Ahí sí va a concentrar. ¿Está bien? Entonces, generalmente voy a tener una osmolaridad plasmática normal siempre y cuando el individuo ingiere agua, si no, aumentado.
¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Por eso es que si yo relaciono que efeito vai ter essa doença com a concentração do sódio plasmático, ¿sí? Se ele toma água, o sódio vai estar aumentado, diminuído ou normal. ¿Sí? Ele não toma água, desidrata. ¿Sí? Aí o sódio vai estar correto. Pero se toma água, mesma história. Entonces se evita la ingesta de agua. ¿Entendieron lo que está pasando? ¿Está bien? Por eso casi siempre esto va a ser el último descarte de 1 millón de patologías y casi siempre el único motivo de consulta es que el cara orina más de 5 litros por día. ¿Está bien? No hay una manifestación importante aparte de eso. ¿Ahí estamos bien? Ahora, lo que sí suele ser extremadamente peligroso es el exceso de la hormona antidiurética. Como estamos hablando del sistema nervioso, 1 millón de causas pueden llevar a la secreción excesiva de la hormona antidiurética. Desde infecciones a traumatismo, hacia ciertas drogas, que básicamente lo que van a hacer es que yo secrete inadecuadamente a hormona antidiurética. Por eso se llama síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Síndrome SIADH. Si yo secreto en exceso la hormona antidiurética, hipersecreción, ¿qué va a ocurrir con la osmolaridad urinaria? Correcto. No solamente la propia osmolaridad, sino que el individuo va a tener una diuresis disminuida. Aumento de la osmolaridad urinaria. Se está concentrando demasiado la orina. ¿Ahí estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Para dónde está yendo esa agua? Para el sangue. ¿Qué va a pasar con la osmolaridad plasmática? Si lo que yo estoy mandando hacia la sangre es solo agua, ¿qué va a pasar con el sodio? Lo cual inicialmente es muy ligero, muy débil. Pero ¿qué va a pasar? Como el incremento de la osmolaridad, como la disminución de la osmolaridad plasmática implica en ese caso un aumento de la volemia, ¿entendieron ahí? Como esa sangre diluida está siendo diluida por mucha agua que está voltando, el volumen plasmático incrementou. Quando aumenta a volemia, o que vai acontecer? Ok,
Una de las manifestaciones puede ser que se desarrolle edema, no tanto por la volemia, sino por la redução da osmolaridade plasmática. Perfeito. Mas qual mecanismo tem o corpo para evitar a hipervolemia? Distensión de las aurículas cardíacas lleva a la secreción de una hormona llamada péptido natriurético auricular. ¿Nunca escucharon? ¿Sí? Porque piensen, así como yo tengo que evitar, ¿sí?, que la volemia caiga, el cuerpo también no puede permitir que se vaya hacia arriba, ¿sí? Si la volemia está cayendo, yo tengo mecanismos como sistema renina, angiotensina, aldosterona, que ¿qué hacen? Retienen sodio para retener agua. Esto hace exactamente lo contrario, ¿sí? Va a ser exactamente lo contrario. Si el volumen es muy alto y distiende la aurícula por el retorno venoso, ¿sí?, yo voy a hacer natriuresis. Voy a eliminar sodio hacia la orina, ¿sí? Al eliminar el sodio hacia la orina, ¿qué va a ocurrir con el sodio plasmático? Va a disminuir ainda más, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con la volemia? Se va a corregir. ¿Está entendiendo? Por eso, el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética es un tipo de hiponatremia euvolémica, ¿sí? Porque el cuerpo regula la volemia, ¿sí?, pero pierde un montón de sodio, ¿sí? Entonces, la osmolaridad plasmática se mantiene baja, sodio está bajísimo, pero la volemia está normal, ¿sí? ¿Qué puedo hacer inclusive para intentar detectar si es o no es un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? ¿Para dónde está yendo ese sodio? Para la orina. La orina se llena de sodio. ¿Entendieron toda esa secuencita de cómo se relaciona? ¿Sí? Por eso es, no ecuacionen como igual la osmolaridad plasmática y el volumen plasmático, ¿sí? Son factores diferentes, porque aquí mismo ya estamos diciendo, yo tengo una sangre diluida, pero el volumen es normal, ¿sí? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Ok. Aquí el mayor peligro, porque generalmente estos tipos de pacientes toleran muy bien si el ascenso de la hormona antidiurética es lento y crónico, hablando de crónico más de 48 horas, pero si el ascenso es rápido, la osmolaridad plasmática va a disminuir extremadamente rápidamente y ahí el principal problema es edema. ¿Por qué edema podría matar a un individuo? Porque como estamos hablando en concepto general, que esa osmolaridad plasmática que debería pegar y mantener agua también en el compartimento vascular permite que agua salga, ¿sí? Agua va a salir, ok, que tenga un edema en mis miembros, hasta un leve edema pulmonar aguantaría, pero si começa a sair mais água dentro de um espaço fechado que não é distensível, ¿sí?, esse edema vai elevar a pressão dentro desse espaço não distensível e o conteúdo vai querer sair pelo buraco mais grande, ¿sí? El riesgo aquí va a ser que yo tenga una hernia del tronco encefálico.
Tronco encefálico, sistema redundante, não serve para porra nenhuma além de controlar a atividade cardíaca y respiratoria. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en estos individuos que tienen esa secreción excesiva rápidamente, ¿sí?, el descenso brusco de la osmolaridad plasmática puede llevar a la muerte, no tanto directamente por el efecto de la hormona, el efecto sobre el sodio, sino que por la generación rápida de un edema intracraneal. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso también, principal manifestación aquí del paciente va a ser bien inespecífico. ¿Sí? Su manifestación va a ser pela hiponatremia. Que puede ir desde cansancio, debilidad muscular, ¿sí?, hasta letargia y coma. ¿Está bien? ¿Están entendiendo? ¿Sí? De vuelta, no es para saber todito, sino que lo que quiero es que vayan dividiendo, compartimentalizando, ¿sí?, lo que es el control de osmolaridad y lo que es el control de volemia. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Preguntitas? Muy fácil. De estera. Ok. ¿Ya? ¿Ya cansaron? Bueno, dejamos hasta aquí entonces.